a contarnos el amor de Dios. Enseñaste que la cruz es la más grande expresión de fe. Ejemplo de Jesús crucificado, tu vida la ha llevado y un sueño hecho realidad. Madre, con tu vida enseñaste misericordia entre hermanos y tu entrega al Señor. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor. Madre, con tu vida enseñaste misericordia entre hermanos y tu entrega al Señor. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor. Caminan por las calles de la vida, enseñando lo que un día predicaste tú. Hijas de la misericordia, tu voz suena en sus voces, llenando de alegría y paz. Enseñaste misericordia entre hermanos y tu entrega al Señor. Madre, tu familia hoy te canta, damos gracias al Señor por el tan puro amor. Madre, con tu vida enseñaste misericordia entre hermanos y tu entrega al Señor. Damos gracias al Señor por el tan puro amor, tan puro amor. Pase bien a toda la teleaudiencia de Ñande Yara Ñe. Hoy quiero compartir con ustedes una fiesta muy especial, que es la fiesta de la provincia Nuestra Señora de la Asunción de nuestra congregación Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Y también hoy hacen votos perpetuos nuestras queridas hermanas Alma María y Janina Moreira, quienes entregarán su sí para siempre al Señor. Y la Santa Misa que celebrará el Padre Hernán y sus estudiantes para la vida sacerdotal, quienes les acompañarán en el altar. No son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo quien los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto. Compartamos juntos esta celebración eucarística. Esta celebración adquiere un significado aún más especial porque nuestras queridas hermanas María Alma Mendoza y María Janina Moreira consagrarán para siempre su vida al Señor mediante la profesión perpetua de los votos de castidad, pobreza y obediencia, siguiendo el ejemplo de María, la humilde servidora del Señor. Ellas responden con generosidad al llamado de Dios, entregándose totalmente al servicio del Evangelio y de la Iglesia. Demos gracias por el don de su vocación y pidamos al Señor que la sostenga con su gracia
para que permanezcan siempre fieles, alegres y perseverantes en el camino de la vida consagrada. Con espíritu de fe y profundo recogimiento, dispongamos nuestro corazón para participar en esta Santa Eucaristía. Recibimos con alegría al celebrante y la procesión de entrada. Apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, paz y bien. Paz y bien. Hermanas y hermanos, con un corazón agradecido a Dios, nos acercamos hoy a celebrar juntos esta gran solemnidad de la Iglesia, recordando la Asunción de la Virgen María y rezar con las hermanas, por la provincia, por los servicios. Y en forma muy especial hoy, 2 hermanas nuestras van a entregar su vida para toda la vida al Señor. Vamos a acompañar este momento con alegría y con una gran gratitud a Dios porque nos sigue enviando vocaciones. Y para empezar dignamente este encuentro de adoración y alabanza, al ponernos en la presencia de nuestro Dios, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Y Dios, rico en amor y en misericordia, hoy y siempre tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que, tendiendo siempre hacia los bienes celestiales, merezcamos participar con ella de la gloria del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos a escuchar la palabra de Dios, alimento de nuestra fe y luz para nuestro camino. Hoy contemplamos a María Santísima, la mujer que supo escuchar con un corazón dócil la voz del Señor, acogerla con fe, guardarla en su corazón y hacerla vida en cada uno de sus actos. Su disponibilidad total al querer de Dios la llevó a responder con un generoso hágase en mí según tu palabra. Por eso, hoy la Iglesia la contempla gloriosa en la Asunción, como modelo y esperanza para todos los creyentes. Lectura del libro del Apocalipsis. Se abrió el templo de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de la alianza. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer revestida del sol,
con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De pie a tu derecha está la reina. De pie a tu derecha está la reina. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, encollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina. Escucha, hija mía, y pon atención. Olvida tu pueblo y la casa paterna. El rey está prendado de tu belleza. Ríndele homenaje porque Él es tu Señor. De pie a tu derecha está la reina. Entre alegría y regocijo van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. De pie a tu derecha está la reina. De pie a tu derecha está la reina. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos, porque la muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Enseguida vendrá el fin, cuando Cristo entregue el reino a Dios, el Padre, después de haber aniquilado todo principado, dominio y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta que ponga a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo será vencido, que es la muerte, ya que Dios todo lo sometió bajo sus pies. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
María fue llevada al cielo, se alegra el ejército de los ángeles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces: Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermana María Alma de Jesús misericordioso. Aquí estoy, Señor, tú me has llamado. Hermana María Yanina del Padre misericordioso. Aquí estoy, Señor, tú me has llamado. Ahora el celebrante interrogará a las hermanas que emitirán sus votos perpetuos. Queridas hermanas, ¿qué piden a Dios y a su Santa Iglesia? Pedimos seguir a Cristo como nuestro esposo y ser acogidas definitivamente en esta familia religiosa para profesar hasta la muerte, con santa laboriosidad, la vida, la regla y las constituciones de las hijas de la misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco. Todos repiten después de mí: te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Ave María Purísima. Hermanas y hermanos, estamos en un acontecimiento único. Para toda la vida nuestras hermanas se van a comprometer para vivir y ser de Cristo para siempre.
Y ellas han tenido todo un tiempo de formación, de proceso. ¿Después de cuántos años por ahí, Alma, llegamos a esto? 11. ¿Janina? Después de 11 años de haber salido de casa, de experimentar, de probarse. Muchas de las que iniciaron con ellas ya no están. Ellas han hecho y el Señor ha permitido que hayan superado los desafíos que a cada una se le presentó hasta llegar al día de hoy. Por eso la iglesia se alegra hoy con estas jóvenes valientes que están dando su sí. ¿Y a ejemplo de quién nuestras jóvenes están dando su sí? El ejemplo de nuestra Madre la Virgen. María, ella era jovencita cuando el ángel se acerca y le propone ser la madre del Mesías. Y María no entendía, pero ella dijo, sí, hágase en mí. Y por eso mismo, cuando ella quedó embarazada y Jesús estaba dentro de su vientre, cuando fue a visitar a Isabel, como escuchamos, Isabel le dice una profecía. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, que es Jesús. Entre todas las mujeres, María, y dice mismo en su Magnificat, en su canto, mi alma canta la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado la humillación de su esclavo. Entonces, la entrega de María es la que nos abrió el camino para la salvación. Y así también la entrega de estas dos jóvenes van a abrir el camino de la salvación de muchísimas personas. Como siempre en los retiros hablamos con las hermanas y tratamos de valorar nuestra vocación y le solemos decir, ¿verdad? Donde llega una hermana, ¿qué dice la gente? La hermana es portadora de Cristo, del Señor. Es portadora de la gracia. Su presencia hace presente a Dios. Y suelo compartir con ellas la experiencia que cuando fuimos como familia franciscana de misión a YouTube, hacía 3 años que las vicentinas salieron de la comunidad. Y donde íbamos, toda la gente, las hermanas, adelante hermana, bienvenida hermana, mamila hermana, la gente quedó huérfana de esa presencia maternal de Dios que portaban las hermanas. Y esa nostalgia justamente es el vacío, la ausencia de Dios. Por eso hoy ellas están tomando esa misión de ser portadoras de Dios, así como fue nuestra Madre la Virgen. Donde ellas van, llevan a Jesús, como lo hizo María cuando portaba a Jesús en su vientre. Y dice la iglesia con este misterio grande que hoy celebramos en la Asunción del Señor, María fue asunta, elevada al cielo en cuerpo y alma como una pionera, como alguien que abre el camino hacia nuestra vocación, la vocación de toda la iglesia. Nuestra vida apunta hacia la eternidad. Este mundo en que vivimos es un trampolín para poder después saltar a la eternidad. Delante de la eternidad, ¿cuánto vivimos nosotros? Una minimísima parte. ¿Y qué es entonces? Si la eternidad es nuestra morada permanente, ¿qué es este mundo entonces? Y este mundo es justamente ese tiempo que el Señor nos da para conocernos como persona, valorarnos, conocer a Dios y hacer ese camino hacia la vida eterna. Porque este mundo está pasando muy rápido.
Yo hace poco me acuerdo que hice mi primera comunión y ahora ya estoy en otra etapa. Y sí, ¿y qué nos dice entonces la eternidad delante de nuestro mundo, de nuestra existencia tan efímera? Que tenemos que disfrutar, aprovechar y vivir intensamente cada etapa de nuestra vida. Porque cada etapa de nuestra vida es un regalo de Dios. Cada etapa de nuestra vida es una parte de ese don de vida que el Señor nos da, que tenemos que aprender y ponernos al servicio de los demás y preparar nuestro camino para la eternidad. No tenemos que permitir que la maldad del mundo, que la maldad de los otros, que las heridas que hemos sufrido marquen nuestra vida. No. En muchas partes el Señor Jesús nos habla de perdonar. El que perdona se libera. El que perdona se libera ¿para qué? Y para tener ese corazón de Cristo, ese corazón de niño y recuperar, como dice San Francisco, la inocencia original y poder ser una persona que ama, que cree, que se entrega y que vive cada momento. ¿Qué pasa con una persona que porta resentimiento y amargura? Lastima a su alrededor. Hombre ahí, pejoga, hombre ahí te y familia. No permitamos que las heridas que otros nos dejaron puedan ser que tener la última palabra de nuestra vida. La última palabra de nuestra vida tiene que tener la misericordia y el amor de Dios. Y María nos muestra la dignidad de ser humanos que somos. Ella, al ser elevada en cuerpo y alma, nos dice que nuestra vocación es de ser hijos e hijas de Dios con dignidad. ¿Qué significa eso? Somos personas de bendición. ¿Y de dónde sacás para ahí que somos personas de bendición? Y mírate a ti mismo, mírate a tu alrededor. ¿Cuánta bendición tenés? Tu familia, el pan de cada día, el trabajo, la salud. ¿Cuántas dificultades ya superaste? ¿Cuántas cosas hasta hoy estás logrando? ¿Cuántas capacidades que vos creías que no tenías hoy están a la vista? ¿Y de dónde viene? De ese don maravilloso de Dios que nos empuja hacia el más allá, hacia la eternidad. Por eso la Asunción de María nos invita a tomar en serio nuestra vida presente y abrirnos hacia la vida eterna. Y en este año que estamos celebrando los 800 años también del tránsito de Francisco, justamente preparar nuestro tránsito. Cada uno tenemos un tiempo. Y ese tiempo es para vivirlo. No desperdiciemos nuestro tiempo criticando, con resentimientos, con rencor. Entreguémosle todo al Señor para que Él nos limpie y haga de nosotros personas felices como fue nuestra Madre la Virgen. A pesar de todo lo que María pasó con su único hijo que tenía, María fue una mujer bendita. Y por eso hasta hoy todo el mundo la recuerda. Porque una mujer de bendición es una mujer fecunda que da vida. Y a eso apuntan los votos de nuestras hermanas. Entonces, hermanas, hoy el Señor a ustedes se desposa con ustedes para que puedan dar vida. Donde ustedes van, Jesús le va a acompañar. En la presencia de la hermana, en la escuela, aquí por el barrio, en las casas, en los hospitales, donde sirven, está el Señor actuando también a través de ustedes. Y recemos por nuestras hermanas, para que este desposorio que están haciendo con Jesús les ayude a entender su vocación, su llamada, a cuidar su vocación, a valorarla y a ponerla al servicio del pueblo de Dios, especialmente de aquel pueblo de Dios que más sufre.
En alabanza de Cristo. Amén. Y yo les voy a preguntar, vamos a renovar juntos hoy en este día las promesas de nuestro bautismo con nuestras hermanas que se consagran definitivamente para el Señor. Y en primer lugar le pregunto, ¿renuncian a Satanás, padre de toda maldad? Sí, renuncio. ¿Renuncian a la mentira, al egoísmo y a la falta de caridad? Sí, renuncio. El celebrante interrogará nuevamente a nuestras hermanas. Queridas hermanas Alma y Yanina, ustedes han muerto al pecado y están consagradas a Dios por el bautismo. Quieren ahora pertenecer más íntimamente con el nuevo y definitivo vínculo de la profesión perpetua en la congregación Hijas de la Misericordia. Sí, quiero. Quieren, con la gracia de Dios, abrazar para siempre la misma vida de perfecta castidad, obediencia y pobreza, a imitación de Jesucristo el Señor y de su Madre la Virgen. Sí, quiero. Quieren esforzarse constantemente en vivir el Santo Evangelio a ejemplo de San Francisco y observar la regla y las constituciones de las Hijas de la Misericordia para alcanzar la perfecta caridad hacia Dios, hacia el prójimo y servir a la Iglesia en el Espíritu de Jesús, quien vino a servir y no a ser servido. Sí, quiero. Quieren servir, amar y orar al Señor con un corazón puro, convirtiéndose en oración viva como San Francisco, y acoger a las hermanas y a los pobres con amor y cuidado, como su madre fundadora les dejó en su testamento. Sí, quiero. Dios, que ha comenzado en ustedes esta obra buena, la lleve a término hasta el día de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y ahora todos los que puedan, nos ponemos de pie, por favor. Queridos hermanos, supliquemos a Dios Padre Todopoderoso que por la intercesión de los santos de la Orden Seráfica y de todos los santos, bendiga a estas hermanas nuestras, a las que ha llamado a seguir a Cristo en perfección evangélica, y las confirme en su santo propósito. Los que puedan ponerse de rodillas para las letanías. Señor, ten piedad. San Miguel, Ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Juan, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, San Esteban, ruega por nosotros, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que aumentes continuamente los dones del Espíritu Santo en tu siervo, el Papa Leo XIV, para que
Dios Todopoderoso y Eterno, justo y misericordioso, conceda a estas hermanas nuestras hacer por la fuerza de tu amor lo que saben que es tu voluntad y querer siempre lo que te agrada, para que purificadas e iluminadas interiormente y encendidas por el fuego del Espíritu Santo, sigan las huellas de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y con la ayuda de tu gracia lleguen a ti, Altísimo, que en la Trinidad perfecta y en unidad simple vives y reinas glorioso, Dios omnipotente, por los siglos de los siglos. Amén. La superiora provincial, hermana María Luisa Gallagher, recibirá los votos religiosos de las hermanas que emiten su profesión perpetua. La asamblea en silencio ora por la fidelidad en el servicio del Señor de nuestras queridas hermanas. Movida por la firme voluntad de consagrarme totalmente a Dios, con plena libertad, en presencia de mis hermanas y en tus manos, superiora provincial, María Luisa Gallagher. Hago por toda la vida los votos de castidad, pobreza y obediencia, según el camino evangélico trazado en la regla y vida de los hermanos y hermanas de la Tercera Orden Regular de San Francisco y en las constituciones de la Congregación Hijas de la Misericordia. Me ofrezco de todo corazón a mi familia religiosa para que, sirviendo a Dios y a la Iglesia, pueda llegar al amor perfecto con la gracia del Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen María, de nuestro Padre San Francisco y de nuestra Beata Madre Fundadora, y con la ayuda de mis hermanas, en comunión fraterna de amor y acción. Amén. movida por la firme voluntad de consagrarme totalmente a Dios, con plena libertad, en presencia de mis hermanas y en tus manos, superiora provincial, hermana María Luisa Gallagher. Hago para toda la vida los votos de castidad, pobreza y obediencia, según el camino evangélico, trazado en la regla y vida de las hermanas y hermanos de la Tercera Orden Regular de San Francisco, y en las constituciones de la Congregación Hijas de la Misericordia. Me ofrezco de todo corazón a mi familia religiosa, para que, sirviendo a Dios y a la Iglesia, pueda llegar al amor perfecto, con la gracia del Espíritu Santo,
de nuestro Padre San Francisco y de nuestra Beata Madre Fundadora, y con la ayuda de mis hermanas, en comunión fraterna, de amor y de acción. Amén. Oh Dios, fuente y origen de toda santidad, que de tal modo has amado a los hombres, que los has hecho partícipes de tu divinidad, y en tu misericordia no has permitido que el pecado de Adán y la iniquidad del mundo extinguiera este designio de tu amor. Ya en el comienzo de los tiempos, nos diste en Abel un ejemplo de vida inocente, y en tu providencia has suscitado de la estirpe del pueblo elegido hombres santos y mujeres de virtudes eminentes. Entre todas resplandece la hija de Sión, la bienaventurada Virgen María, en cuyas entrañas virginales se encarnó para la salvación del mundo tu palabra, Jesucristo, Señor nuestro. Él es el esplendor de tu santidad, oh Padre. Se hizo pobre para enriquecernos y siervo para devolvernos la libertad. Por su misterio pascual, redimió al mundo con inefable amor y santificó tu iglesia y la hizo partícipe de los dones del Espíritu Santo. Tú, oh Padre, con la voz misteriosa del mismo Espíritu, has atraído a innumerables hijos hacia el seguimiento de Cristo, entre los cuales llamaste a tu siervo Francisco, fiel seguidor de la perfección evangélica, para que, obediente al mandato de Cristo crucificado, Él mismo y sus hermanos repararan tu iglesia, tu casa, y la renovaran en santidad de vida. Mira, Señor, a estas hermanas nuestras, que en tu providencia has llamado a seguir a Jesucristo, siguiendo el ejemplo de San Francisco y de la Beata María de Jesús crucificado Petkovich, pobres, humildes y amantes de la cruz. Infunde en ellas el espíritu de santidad, para que lo que hoy por tu don, alegres y gozosas han prometido, puedan cumplirlo fielmente hasta la muerte. Se afirmen sólidamente en la humildad y la minoridad. Ardan en la caridad de Cristo y en el amor fraterno recíproco. Nada antepongan a la obediencia caritativa y siempre amen y observen la santa pobreza. Cultiven la simplicidad y no apaguen el espíritu de santa oración y devoción. Humildes y pacientes en la persecución y en la enfermedad, amen a quienes las persigan, reprendan y calumnien. Su vida consagrada edifique la iglesia, promueva la salvación del mundo y sea signo preclaro de los bienes celestiales. Señor Padre Santo, sé para estas hijas tuyas apoyo y guía, y cuando se presenten ante tu Hijo, sé tú su verdadera recompensa y premio, y entonces se alegrarán de haber dedicado enteramente su vida a ti y a los hermanos. Así, afianzadas en tu amor, te cantarán alabanzas eternas en la asamblea de los santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El anillo que será entregado a nuestras hermanas que acaban de realizar su profesión es un signo visible de la alianza de amor que hoy sellan para siempre con Cristo. Pueden sentarse. Dios de bondad y misericordia, bendice estos anillos que son signos de tu alianza y del amor vivido para siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermana Alma. No, sí. Recibe el anillo como esposa del Rey Eterno y mantén íntegra la fidelidad de tu esposo para que merezca ser admitido en las nupcias del gozo eterno. Amén. Amén. Hermana Yanina. Recibe el anillo como esposa del Rey Eterno y mantén íntegra la fidelidad de tu esposo para que merezca ser admitida en las nupcias de gozo eterno. Amén. Como gesto de acogida a nuestras hermanas que acaban de profesar sus votos perpetuos, con un abrazo fraterno las recibimos definitivamente a nuestra querida congregación. Invitamos a cada hermana a expresar este gesto. Aparece la representación de dónde país impresa. Y a ti yo me ofrezco, tu corazón amante, me llamas inconstante, y en tu dulce morada ya no deseo nada. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco. Solo a ti, mi amor, solo a ti, yo te pertenezco.
felicidades. Alma, te bendiga, muchas felicidades. Nuestras hermanas que han pronunciado sus votos perpetuos de castidad, pobreza y obediencia se acercan al altar para presentar el pan y el vino, que unidos al sacrificio de Cristo, estos dones sean también signo de su sí para siempre, de una vida consagrada con amor y fidelidad. Sobre tu altar, más preciado Señor, Muchas gracias. mi vida entera, Prepárate. mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Soñaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré mi corazón a tu amor y Dios, mi Rey. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, el trabajo del hombre, y serán para nosotros pan de vida. Más preciado Señor, sobre tu Bendito sea el Señor del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, y será para nosotros bebida de salvación. Y sigamos rezando, hermanas y hermanos, para que este sacrificio que es mío y es también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Llegue hasta ti, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María elevada al cielo, haz que nuestros corazones encendidos en el fuego de tu amor tiendan incesantemente hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque hoy fue elevada al cielo la Virgen Madre de Dios, como anticipo e imagen de la perfección que alcanzará tu Iglesia, garantía de consuelo y esperanza para tu pueblo peregrino. Con razón, tú no quisiste que ella sufriera la corrupción del sepulcro, ya que había engendrado en su seno a tu Hijo, el autor de la vida. Por eso, unidos a todos los ángeles, te alabamos llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por toda la humanidad para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Hermanas y hermanos, aquí está nuevamente Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, en esta mañana los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos acompañen hasta la vida eterna. Sangre de Cristo. Cuerpo de sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Cuerpo y sangre de Cristo. Purificador. Todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Oremos. Hemos recibido, Padre, el sacramento de la salvación. Te pedimos que por la intercesión de la bienaventurada Virgen María, elevada al cielo, alcancemos la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenemos avisos, palabras. Tomamos asiento un ratito, por favor. Alabado sea Jesucristo. Realmente estamos muy agradecidas a cada uno de ustedes por acompañarnos, por estar aquí presentes, los familiares, amigos y las hermanas, aquí como pueden ver, presentes de todas las comunidades de nuestra provincia, menos las que están en Cuba, que también pertenece a esta provincia de Paraguay. Entonces, damos gracias a Dios, a nuestra Madre María Santísima y a cada uno de ustedes que nos acompañan y acompañamos de cerca a nuestras queridas hermanas Alma y Yanina, rezando por ellas
porque mantengan siempre intacta la fidelidad a Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así como nosotros sostenemos a cada uno de ustedes con nuestras oraciones, esperamos también nos sigan sosteniendo con sus oraciones al Padre Hernán, a nuestros hermanos franciscanos de la Tercera Orden que siempre nos acompañan de cerca y que nos tengan siempre también en sus oraciones. Muchas gracias, hermanos, por estar aquí. Bueno, yo también quiero agradecer el participar de este momento tan importante para las hermanas, para la provincia y para la vida de Alma, de Yanina. Desde ya vamos a estar rezando juntos como lo estamos haciendo y caminar, eso es lo importante, ¿verdad? Ese caminar con esperanza, entendiendo que no es nuestra fuerza, sino que es Dios, que en nuestra fragilidad se manifiesta y se hace presente al pueblo de Dios. Por eso les invito a ponerse de pie y a rezar a nuestra Madre, la Virgen, para que ella ruegue por nuestras hermanitas que hoy se consagran, para que sean felices, para que estén contentas, agradecidas con Dios por esta vocación y que sean fecundas para el pueblo de Dios. Y le decimos a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios, que inspira todo buen deseo, bendiga la decisión de ustedes y fortalezca sus corazones para que cumplan con fidelidad perseverante lo que han prometido. Amén. Que Él les conceda la gracia de recorrer con alegría el camino estrecho que han elegido y de compartir la fatiga de sus hermanas, animados siempre con el gozo de Cristo. Amén. La caridad de Dios las haga fuertes en esta familia congregada en su nombre, que sean fiel imagen del amor de Cristo. Amén. Y que la bendición del Dios que nos ha llamado a esta vida, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos quedarnos en su paz. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades a las hermanas por este día. Muchas felicidades para nuestras jóvenes, para Alma y Yanina. Un fuerte aplauso para ellas. Que tengan un bendecido día, paz y bien. Estamos invitando a la fotografía y luego para saludar a nuestras queridas hermanas Alma y Yanina por esta gran celebración y que es también nuestra alegría.
La vocación comienza en la iniciativa de Dios. No es solamente una elección profesional, es respuesta a alguien que llama. Y Dios nos sigue llamando cada día.